Buenas, buenas. Bueno, entonces seguimos con estos videos de Eucaristía y Misión para la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros acá en Argentina. Nos toca abordar el tema del magisterio. Habíamos dicho el magisterio, queremos abordarlo para tener como un marco referencial, algún que otro documento emanado por lo que llamamos el magisterio de la Iglesia Católica, para tenerlo como referencia doctrinal. El magisterio es el conjunto, el cúmulo de documentos escritos por lo que solemos denominar la iglesia jerárquica, compuesta por el Papa, los obispos, los sacerdotes, o sea, la iglesia conformada por los varones que reciben el orden sagrado. Eso conformaría la iglesia jerárquica, ¿no? Y dentro de esa iglesia jerárquica, comandada por el Papa, vertical, bueno, se emiten muchos documentos, y ese conjunto de documentos lo llamamos magisterio de la Iglesia Católica. Queremos ver cuáles son los documentos de este magisterio que tienen relevancia respecto a la Eucaristía. Bueno, la verdad, cuando uno se pone a investigar, ve que cuántos siglos han pasado, ya miren, en 2022 estamos, cuántos siglos, y pasaron varios siglos, los primeros 10, 12, 13, 14 siglos de la iglesia, que uno no encuentra un documento así completo, un tratado completo de la Eucaristía que sea del magisterio de la Iglesia Católica. Sí hay tratados o escritos de lo que llamamos teólogos. Yo les dejo acá en las notas del video una serie de links, van a ver, hay varios. Uno de los primeros es sobre los padres de la Iglesia, ese conjunto yo creo que son varones, me parece, no sé si habrá alguna mujer y a mí se me escapó. Yo creo que son todos varones, escritos de personas que fueron como acuñando las bases de la doctrina cristiana a través de los siglos, pero en relación muy ligados a los debates teológicos de sus tiempos, ¿no? Entonces uno ve que durante los primeros siglos y los primeros concilios, uno piensa en Nicea, Constantinopla, estamos hablando del siglo IV, V, VI, son todos concilios que convocan a los obispos, al clero de esa época, para uniformizar criterios en torno a lo doctrinal, a lo litúrgico, a lo celebrativo. Había muchas cosas que la iglesia naciente tenía que estipular, ¿no? Y uno, cuando ve los credos, vieron ese que rezamos en la misa, o el credo breve, o el credo largo, el de Nicea, el de Constantinopla, uno, cuando se pone a hurgar en ello, dice, bueno, vamos a ver algo de la Eucaristía, no encuentra nada. No hay en los credos, no se dice, creo en la Santa Eucaristía. No es que no creamos, pero se ve que en los primeros siglos, en los primeros 10 siglos y pasado, no hubo, o sea, se ve que no fue un tema de gran confrontación a nivel doctrinal en la fe central de los cristianos. Ahora, ¿qué hubo? Serios problemas doctrinales en torno a la persona de Jesús, un montón, eso sí, y de hecho los primeros concilios le dedican mucho desarrollo a esto que, bueno, empezaron a llamar herejías, ¿no? Herejía es toda aquella doctrina que se aparta de la fe genuina. Si Jesús es Dios, si no es Dios, si es hijo de Dios, si fue creado, si fue engendrado o no fue engendrado, o si fue una pantomima, lo de la cruz, si realmente sufrió o no, fue una escenificación para nosotros, para nuestra riqueza espiritual, pero realmente no sufrió, ¿cómo va a sufrir Dios? O sea, tantos cuestionamientos que se hicieron los primeros siglos, pero aparentemente la Eucaristía, que fue el centro, esto de lo de la fracción del pan, la celebración eucarística, esa que hacían en los días domingos, los días del Señor, al menos no encontramos un concilio que haya emanado un documento profeso sobre la Eucaristía. Bueno, hasta Trento. Yo el primero que encontré fue en Trento, pero piense, Trento es un concilio, duró como, no sé, más de 20 años, varios papas pasaron en este concilio, y fue un siglo ambiguo, o sea, porque fue un siglo lleno de santos, hay unos santos pero impresionantes, reformadores y fundadores, y sin embargo, en cuanto a los papas, bueno, los papas, me parece que hay uno solo,
acuerdo cómo se llama, Pío V me parece, Pío V, después de Trento, fue después de Trento que lo hicieron santo. Este es el único santo, no tenemos papas. Nosotros porque estamos bien acostumbrados a que los papas que conocemos, no sé, San Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, son todos santos. Me parece que estos que les falta ser canonizados los van a canonizar, me parece. Digo, estamos bien acostumbrados. Entonces nos parece muy raro trasladarnos 500 años atrás y que no encontremos papas santos. Aún este que santificaron, bueno, hay situaciones que suenan una barbaridad, pero a los valores actuales. Ojo, en esto tenemos que ser, o yo tengo que ser muy cuidadoso en hacer lo que se llaman juicios anacrónicos. O sea, juzgar a los papas y a los obispos de aquella época a la luz de los valores, las enseñanzas y el cúmulo de sabiduría que los cristianos hoy tenemos. Ustedes saben que los cristianos de nuestra generación, la verdad es como la tecnología, la medicina. Nosotros somos beneficiarios de un mundo tan lleno de recursos que nuestros ancestros no lo han tenido. Pensando en la medicina, no lo han tenido. Nosotros vivimos 80, 90, hasta los 100 años gracias a intervenciones médicas que nuestros abuelos no la tuvieron y los anteriores menos. En el campo teológico pasa algo parecido. O sea, cualquier cristiano medio de la catequesis actual, tenemos hoy muchísimas más herramientas teológicas, bíblicas, dogmáticas, morales, que los cristianos hace 500 años no las tenían, pero porque la humanidad va creciendo y la teología cristiana también va creciendo con ellos, ¿no? Entonces tengo que ser muy cuidadoso en no emitir juicios anacrónicos de Trento, del Concilio de Trento, a la luz de los valores actuales. O sea, cuando uno lee el Concilio de Trento, algo les voy a compartir ahora, bueno, hay frases que son muy extremas, hasta muy objetables, bueno, pero son lenguajes de aquella época. Piensen que era una época, había ya desde siglos anteriores, ¿no? Del siglo IX, X, hasta Trento, siglo XVI, XVII, hasta nuestros días. Ahí todavía me parece que Andorra es uno de ellos. Había muchos territorios comandados y gobernados por obispos. Se llamaban principados eclesiásticos o episcopales. O sea, que había un obispo nombrado bajo el consentimiento del imperio de turno, que tenían un territorio, tenían ejército, tenían fuerza de seguridad, podríamos decir a la terminología actual, tenían que administrar la economía, tenían impuestos, tenían cárceles, y era el obispo el gobernador. Hoy me parece que el que queda, me parece que queda uno que es el de Andorra, ¿vieron? En los Pirineos. Ese me parece que es un principado eclesiástico comandado, está compartido el gobierno por un obispo, que creo que es español, me parece, y el presidente francés, Sarkozy, el presidente francés, está con ese. Pero lo que pasa es que uno no puede hacer juicios anacrónicos, juzgando con los valores de hoy, cómo funcionaba la iglesia hace 500 años, porque era otra cultura, otras categorías. Entonces, bueno, los voy a invitar a adentrarnos a un decreto muy importante sobre la Eucaristía que emanó el Concilio de Trento, que me parece que fue fundante. O sea, fundante no históricamente, porque no es que lo que dijo lo dijo por primera vez. O sea, es lo que creyó la Iglesia desde sus comienzos. Pero por serios debates teológicos que ya había desde algunos siglos anteriores, es que Trento reaccionando y confrontando la gran reforma de Lutero, ¿no? Hay que ser sincero. O sea, Lutero vino con una reforma a principios del siglo 16 impresionante, y bueno, la iglesia hizo esta contrarreforma conjugada con este Concilio de Trento, ¿no? Entonces vamos a detenernos en Trento en este decreto sobre la Eucaristía. Bueno, entonces vamos a meternos en el decreto número 13 del Concilio de Trento. Vieron que les dije que son casi 20 años, de los 45 a 65, ¿no? Del siglo XVI. En el 1551, esta sesión que emanó el decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía es la sesión 13. Miren, el Papa era Julio III. Yo les dejo el link abajo, o sea que ustedes pueden leerlo completo, ¿no? 3 links les dejo
bien especificado, pero yo les comento algunas frases textuales de algunos de estos capítulos que se desarrollan. Bueno, en el primero, de la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recuerden ustedes que esto no es algo que instauró Trento como novedoso, a partir de Trento, ¿vale? No, Trento recoge la tradición, lo celebrado y lo creído por la Iglesia desde el siglo I. Y lo que pasa es que, bueno, frente a ciertas, pues se llamaban herejías, ¿no? Pero ciertos debates y confrontaciones respecto a este sacramento y a la presencia real, y respecto a la celebración de la misa, de la Santa Misa, es que, bueno, este concilio, respondiendo a una gran reforma que propuso Lutero al principio del siglo XVI, bueno, le pareció muy pertinente emanar este decreto. Miren lo que dice en este primer capítulo, la presencia real. Dice, bueno, el concilio confiesa que después de la consagración del pan y del vino, después de que consagra el cura, se contiene en el saludable sacramento de la Santa Eucaristía verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo las especies de aquellas cosas sensibles, pues no hay, en efecto, miren qué interesante, por eso digo, no hay que hacer juicios anacrónicos de cada concilio, no hay que juzgarlos a las luces, al vocabulario y a los conceptos que manejamos hoy, sino que nos tenemos que adentrar en los conceptos y en los paradigmas teológicos de esa época y recoger de ellos lo sustancial. Miren qué interesante lo que dice. No hay en efecto repugnancia en que el mismo Cristo, nuestro Salvador, esté siempre sentado en el cielo, a la diestra del Padre, según el modo natural de existir. No hay repugnancia. O sea, no hay repugnancia entre sostener que está en este modo natural de existir, Cristo, a la diestra del Padre, y que al mismo tiempo nos asista sacramentalmente con su presencia y en su propia sustancia en otros muchos lugares. O sea, no solamente a la diestra del Padre, sino que nos asista con su presencia en otros muchos lugares con tal modo de existir que aunque apenas lo podemos declarar con palabras, porque la palabra no alcanza, podemos no obstante alcanzar con nuestro pensamiento ilustrado por la fe que es posible a Dios y debemos firmemente creerlo. Miren qué interesantísimo esto. El concilio define que no es repugnante al pensamiento nuestro que Jesús esté tan presente a la diestra de Dios Padre en su modo natural de existir, dice, como Dios, y al mismo tiempo esté de muchas formas aquí, pero particularmente en el sacramento. Ahora, fíjense cómo el concilio ese y cualquier otro utilizan terminologías que son adecuadas a su tiempo y son aquí claramente terminologías también netamente simbólicas, porque cuando decimos nosotros Jesús está a la diestra del Padre lo hacemos al modo de notas culturales humanas. Nos imaginamos un sillón, ¿no? Donde se sienta el rey. Vieron, muchos representan con ese hombre de barba blanca, sabemos que no, que es espíritu, y al lado del sillón entonces hay dos sillones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el de la derecha, que es más importante, bueno, ahí está Jesús. Eso es simbólico, ¿no? Obviamente que el concilio, aunque así lo expresa, no está intentando decir que Jesús está en este momento en el cielo sentado, ni Dios Padre está sentado. O sea, no, porque eso aparte no responde a la naturaleza misma de Dios, que es naturaleza espiritual. No hay lugar, no hay sentado, no hay cuerpo, ¿no? Aunque Jesús sí tiene cuerpo humano, resucitado y glorioso, es un lenguaje profundamente simbólico. Lo que hay que tener mucho cuidado es que aunque apele y utilice este lenguaje simbólico, como vamos a ver más adelante que lo sigue utilizando, referido a la Eucaristía, siempre enfatiza claramente que la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, no es simbólica, no es que es un como si, sino que verdaderamente Él está en toda su divinidad y en toda su humanidad. Dice, debemos firmemente creerlo, y no es repugnante a la razón pensar que está allá y que está acá. Es interesante esto, ¿no? En el capítulo 2, del modo con que se instituyó este Santísimo Sacramento. Dice, nuestro Salvador instituyó este sacramento, no fue nadie más que Jesús. Quiso además
que se recibiese este sacramento como un manjar. Miren qué interesante, ¿para qué Jesús fundó este sacramento? Según Trento, lo define Trento, ¿no? Dice, quiso que, además que se recibiese este sacramento como un manjar espiritual de las almas. Manjar, un alimento espiritual que, con el que se alimenten y conforten los que viven por la vida del mismo Jesucristo. Y es un antídoto, les estoy leyendo textual, en castellano, ¿no? Esto estaba en latín, pero bueno. Y como un antídoto con que nos libremos de las culpas veniales y nos preservemos de las mortales. O sea, es un alimento, esto lo vamos a ver, que lo vamos a desarrollar después, más adelante, bueno, pero en los otros videos, pero dice, miren, es como un alimento y como un antídoto que nos libra de las culpas veniales, y comulgás en pecado venial, te lo elimina y te preserva de los mortales. Quiso también que fuese este sacramento una prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. Miren qué lindo. O sea, la comunión es una prenda de nuestra futura felicidad. Es maravilloso como lo expresa el concilio. Capítulo 3. De la excelencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía respecto de los demás sacramentos. Tenemos 7. Bueno, Trento definió claramente que son 7 sacramentos. Fue Trento el que definió 1, 2, 3, 4, 7, ¿no? Y entonces, estamos acá en la sesión 13 sobre la Eucaristía. Dice, se halla en él, en este sacramento, la excelencia y singularidad de que los demás sacramentos entonces comienzan a tener la eficacia de santificar cuando alguno usa de ellos, los otros sacramentos. O sea, uno cuando empieza a santificar la reconciliación o la penitencia o la confesión. Bueno, cuando vos confesás tus pecados, te absuelve, ahí empiezan los efectos de la gracia. El bautismo, ¿cuándo empieza? Cuando te bautizás, ¿no es cierto? La unción de los enfermos, cuando te ungen, ¿no es cierto? Entonces dice, los demás sacramentos comienzan a tener eficacia y santifican cuando alguno usa de ellos. Pero en la Eucaristía, dice, existe el mismo autor de la santidad antes de comunicarse. O sea, es el único de los 7 sacramentos que no solo son caminos y canales de gracia, no es que son solamente comunicadores de la gracia de Dios, sino que es el sacramento que es la misma gracia de Dios, porque es la misma persona de Jesús. Dice, en la Eucaristía existe el mismo autor de la santidad antes de comunicarse. Antes de que vos vayas y recibas la comunión, yo hasta que no me confieso y no recibo la absolución, la gracia no actúa en mí, esa gracia reparadora, redentora, limpiadora, no, en la absolución. En cambio, en la Eucaristía, antes de que yo vaya a comulgar, y aún si no comulgo, está Jesús igual ahí. Es genial, eso es maravilloso, ¿no? Pues aún no habían recibido los apóstoles la Eucaristía de mano del Señor cuando Él mismo afirmó con toda verdad que lo que les daba era su cuerpo. Bueno, ven, acá hay una interpretación que interesante ver. Acuérdense no hacer juicios anacrónicos, no podemos juzgar esta frase de Trento a la luz de los conocimientos bíblicos que tenemos hoy. O sea, hoy, cuando veamos el texto de los evangelios, vamos a ver que esto no es exacto, así como lo define Trento, ¿no? Que dice, recibiendo los apóstoles la Eucaristía de mano del Señor, cuando Él mismo afirmó con toda verdad que lo que les daba era su cuerpo. Dice esto, pues aún no habían recibido los apóstoles y ya era el cuerpo. Bueno, esto vamos a ver que exegéticamente no es correcto, pero bueno, Trento en esa época lo definió así, ¿no? Bueno, y lo vamos a ver después cuando entremos en los evangelios, lo vamos a explicar bien eso. Bueno, dice textual, por esta causa es certísimo que se contiene tanto bajo cada una de las 2 especies, pan y vino, ¿no?, como bajo de ambas juntas, pues existe Cristo todo y entero bajo las especies de pan y bajo cualquier parte de esta especie de pan, y también existe todo Jesús bajo la especie de vino y cualquiera de sus partes. Es interesante esto, o sea que cuando el sacerdote consagra en la Eucaristía, lo consagrado, el pan y el vino, es todo Jesús. Y todo Jesús está todo en el pan y en cada partecita del pan y todo en el vino. Bueno, esto es un misterio, desde luego que es un misterio, ¿no? Y sí confirmamos con Trento de que desde el momento en que el sacerdote consagra ya en el altar, aunque la gente comulgue o no comulgue o se quede en la misa o se vaya, ya está consagrado ese pan y vino, es cuerpo y sangre de Jesús, ya está presente la persona divina de Jesús ahí y persiste, ya está, no es que se desvanece. Lo que vamos a ver que no es tan exacto es que en la consagración
Jesús, como dice acá, pues aún no había recibido los apóstoles la Eucaristía de mano del Señor, cuando él mismo afirmó que lo que les daba el de la culpa. Vamos a ver que cuando afirma que esto es mi cuerpo, ellos ya estaban manducando y bebiendo, ya, pero eso es una cuestión exegética, lo veremos después. Lo importante de este capítulo tercero, de esta sesión 13, es que sostiene con claridad y que nos solicita que nos adhiramos fuertemente con fe, que en toda la Eucaristía y en todas las especies que participan, tanto el pan y el vino, enteramente está Jesús entero, y en cada parte. Un misterio, pero es maravilloso. Capítulo 4. La transustanciación. Por la consagración del pan y el vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo y toda la sustancia del vino en la sustancia. Es un concepto aristotélico. La sustancia, que aunque, o sea, vos cuando comulgás pan y o huele a pan y tiene gusto a pancito, a hostia, ¿no? O si tomás, cuando comulgamos del cáliz, tiene olor a vino, sabor a vino, eso se llama, Aristóteles lo llamaba los accidentes. En lo accidental, yo me corto el pelo y sigo siendo Alfredo, me lo tiño de rojo, sigo siendo Alfredo. En cambio, esos son accidentes. En cambio, mi sustancia, lo que soy yo, mi persona, Alfredo entero, esa es la sustancia. Entonces, con este concepto, el concilio lo que define claramente es que cuando se consagra, se transunta, transustanciación, se transunta el pan, ya no es más pan en sustancia, ya no es más Alfredo, es Jesús. El pan no es más pan, es Jesús. Ya no es más vino, es Jesús. Aunque permanezcan los accidentes. Los accidentes sí, pero el accidente es algo que recae sobre la sustancia, pero no la modifica constitutivamente, ¿tá? Entonces, transustanciación. Está Jesús, aunque huela o guste a pan o a vino, ¿no? Capítulo 5. Del culto y veneración que se debe a este Santísimo Sacramento. Lo pasamos de largo, ustedes lo leen si quieren. Capítulo 6. ¿Qué se debe reservar, que se debe reservar el sacramento de la Sagrada Eucaristía y llevar a los enfermos? Bueno, miren, esto es interesantísimo. Se hizo siempre, de hecho lo dice, la costumbre de guardar en el sagrario la Santa Eucaristía que ya se conocía en el siglo en que se celebró el concilio de Niceno, en el 313. Este concilio de Nicea es el que del que salió el credo niceno, ¿se acuerdan? Y es el que convocó Constantino, ¿no? El emperador Constantino con el Papa, ¿no? De la época. Bueno, me parece que es ese concilio, ¿no? Y dice, para administrarla a los enfermos ya desde ese concilio, aunque en realidad se reservaba antes de Nicea también, ¿no? Pero bueno, la Sagrada Eucaristía para administrarla a los enfermos y que con este fin se conserve cuidadosamente en las iglesias. O sea, miren qué interesante. O sea, que Trento define claramente que es necesario reservar lo que queda consagrado y que no es comulgado por los participantes, reservarlo en el sagrario, que ¿con qué fin? Con el fin de ser llevado a los que no pudieron asistir, a los enfermos. Nosotros obviamente después se desarrolló esto de la presencia eucarística y la adoración. Obviamente que uno ahora va a la iglesia y va donde está Jesús sacramentado, aunque no esté enfermo, ¿no? Pero miren cuál es el fin, dice, para administrar a los enfermos, o sea, se pide que se reserve para administrar a los enfermos y que con este fin se conserve cuidadosamente en las iglesias. Después, la práctica litúrgica hizo que sea venerado, adorado, ¿no? Y hoy las adoraciones eucarísticas, incluso promovidas por la misma iglesia, ¿no? Esto interesantísimo. Capítulo 7. De la preparación que debe preceder para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Dice, yo les leo textual, ninguno sabedor de que está en pecado mortal se puede acercar, por muy contrito que le parezca hallarse, a recibir la Santa Eucaristía, sin disponerse antes con la confesión sacramental. Está bien definido. Primero definió que hay 7 sacramentos, lo definió claramente. Dice que nadie se acerca a la Eucaristía si está en pecado mortal. Si está en venial no hay problema, porque dijimos que, recién leíamos, que cuando uno comulga los pecados veniales desaparecen. Y previene a los mortales, pero si estás en pecado mortal te tenés que confesar. Y también dice los sacerdotes,
a quienes corresponde celebrar por obligación, porque claro, si yo estoy en pecado mortal y voy a misa, bueno, comulgo yo, si no hay confesor o no me confesé. Pero el cura que tiene que celebrar, imagínate que el cura está en pecado mortal, sea el que sea, comete un pecado mortal, tiene que... Dice, ¿qué pasa? Y bueno, también los sacerdotes a quienes corresponde celebrar por obligación, a no ser que le falte el confesor. O sea, bueno, porque un cura tiene que celebrar y no hay confesor cerca, ¿y qué hace? Tiene que celebrar igual, por el bien del pueblo, de Dios, ¿no? Y si el sacerdote por alguna urgencia o necesidad celebrase sin haberse confesado, porque admite que puede hacerlo, no es lo ideal, pero dice, bueno, si está, que lo haga, pero confiese sin dilación luego de que pueda. O sea, si estás en el campo, no sé dónde está tu parroquia y tenés que celebrar, celebrás. Pero en la primera oportunidad que puedas, te tenés que confesar. Esto está definido clarito acá en Trento, ¿no? Capítulo 8, del uso de este admirable sacramento. Bueno, esto hay que leerlo, hay que meditarlo, esto para un retirito, habría que hacer un retirito con el capítulo 8. Miren qué cosa linda dice Trento. Trento es un concilio durísimo. Bueno, los cánones no los voy a ver, pero es un concilio muy duro, muy severo, o sea, pero vuelvo a insistir que es marcado en esa época, está enmarcado en esa época, en el estilo que tenían en esa época. Bueno. Pero miren qué riqueza, por eso la iglesia es un misterio, la iglesia que somos, porque la iglesia somos todos, compuesta también por la iglesia jerárquica, los que reciben el orden sagrado, los laicos, los religiosos, religiosas, todo el pueblo de Dios, decimos, ¿no? Pero qué maravilla que se conjuga, bueno, lo que somos, esto que somos, imperfectos, defectuosos, impositivos, autoritarios. Queremos hacer como hacían los apóstoles, que querían hacerle a Jesús que haga cosas severísimas que él no quiso hacer, ¿no? O mandar a la gente sin comer, y dije, no, vamos, hay que darle de comer, o sea, a veces nosotros como iglesia, como instituciones, o la iglesia jerárquica, qué posturas rígidas tomamos, condenatorias, acá es comuniones por doquier, y sin embargo, esta misma iglesia jerárquica, que a veces es tan severa y tan y yerra tantas veces, cómo emana un contenido tan hermoso. Miren los tres modos de recibir la Eucaristía de Trento, los tres modos, es maravilloso. Algunos la reciben solo sacramentalmente, cuando vos vas y comulgás, aunque estás en pecado, dice, bueno, como los pecadores. Otros la reciben espiritualmente, o sea, el que está de rodillas, sentado, no va a comulgar sacramentalmente, pero la recibe a nivel espiritual. Lo que hoy se llama mucho la comunión espiritual, ¿no? Y los terceros son los que la reciben sacramental y espiritualmente al mismo tiempo, y tales son los que se preparan y disponen antes de tal modo que se presentan a esta divina mesa adornados con las vestiduras nupciales. Qué cosa maravillosa, o sea, asocia la participación de la Eucaristía y la comunión sacramental y espiritual lo asocia con las vestiduras nupciales, que son los que se presentan a esta divina mesa adornados con las vestiduras nupciales. Hay apela esta imagen de la nupcialidad, ¿no es cierto? El esposo y la esposa, Jesús y la iglesia. Tres maneras de recibirla. Y dice, yo salteo porque no podemos ver todo, dice, entonces insta a que puedan recibir con frecuencia aquel pan sobresustancial, insta eso, porque no estaba la costumbre, aparte no había misa todos los días en aquella época, bueno, entonces era la misa dominical, que puedan recibir con frecuencia aquel pan sobresustancial de manera que sea verdaderamente vida de sus almas y salud perpetua de sus entendimientos, para que confortados con el vigor de él, reciban y puedan llegar del camino de esta miserable peregrinación a la patria celestial, para comer en ella sin ningún disfraz ni velo el mismo pan de ángeles que ahora comen bajo las sagradas especies. Miren que es un lenguaje, bueno, también que hay que entenderlo, ¿no? Porque dice que sea verdaderamente vida de sus almas. En aquella época está muy aceptada hasta en nuestra generación, ¿no? Que el ser humano tiene cuerpo y alma, pero lo más valioso es el alma, que es inmortal, el cuerpo no tanto. Entonces, salud y perpetua de sus entendimientos, vida de sus almas y salud de sus entendimientos, la inteligencia, ¿no? Vida de sus almas y salud de su entendimiento, para que confortados puedan llegar
del camino, de esta miserable peregrinación, esta concepción de que este mundo es un pasar miserable, dice así la palabra esa, ¿no? Un camino de esta miserable peregrinación a la patria celeste. Este es un capítulo, tiene un lenguaje bueno de la época, pero la verdad que uno podría sacarle tanto jugo. Bueno, termina esta sesión 13, vienen los cánones, los paso. Los cánones, tengo entendido que no rigen actualmente, ¿no? Están llenos de excomuniones, ¿no? O anatemizaciones, ¿no? Pero nosotros tenemos ahora el derecho canónico en 1983 de Juan Pablo II. Él hizo la gran reforma del derecho, después del 14 o del 17 de San Pío X, ¿no? Principio del siglo XX. Y ahí bueno, rige este derecho para nosotros, ¿no? Estos cánones, ¿no? La verdad que son bravos, ¿no? Bueno, ahora saltamos, ¿cuántos años? Del 51 al 62, 11 años saltamos. Estamos siempre adentro de Trento, pero cambió el Papa, ¿no? Pío IV. Bueno, doctrina sobre el sacrificio de la misa. Bueno, había unas disputas muy fuertes con los protestantes, si se podía celebrar todos los días, si no, si se podía celebrar por los muertos, por los santos, si había que comulgar con las dos especies o no, bueno, si había que reservar o no. Entonces, aparte de esta sesión 13 sobre la Eucaristía, 11 años después hicieron este decreto sobre la doctrina sobre el sacrificio de la misa. Les menciono titulitos nomás, porque tampoco. Capítulo 1, de la institución del sacrosanto sacrificio de la misa. O sea, es un sacrificio sacrosanto instituido por Jesús. Eso para que no quede dudas. En el capítulo 2, el sacrificio de la misa es miren qué importante esto. Nosotros porque ya lo tenemos, estamos acostumbrados, pero en esa época no. Era de debate teológico con los protestantes. El sacrificio de la misa es propiciatorio no solo por los vivos, sino también por los difuntos. Por los difuntos. O sea que acá el Concilio de Trento valida, instituye y declara formalmente que es válido celebrar la Eucaristía por un difunto. Es lo que hacemos nosotros, que rezamos por ti, un papá, mi mamá fallecidos. Rezamos por los difuntos. Capítulo 3, les queda instituido esto, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, ya lo tenemos por catequesis dentro nuestro, ¿no? Y por costumbre. Capítulo 3, de las misas en honor a los santos. Eso también un debate interesante. ¿Qué santos ni santos si ya están en el cielo? Dice, no, deja bien instituido, que dice que son válidas estas misas votivas para los santos, para que los mismos santos de quienes hacemos memoria en la tierra se dignen interceder por nosotros en el cielo. El único mediador, el único intercesor sigue siendo Jesús, ni siquiera la Virgen María. No. Es Jesús el único, en debate con los protestantes decimos, ¿no? Pero el concilio atiende estas mediaciones, la de los santos y obviamente la de la Virgen María. Entonces, aceptando que el único mediador, el único salvador, el único redentor es Él, con Pablo, yo interpreto yo, ¿no? Que intento, con Pablo dice, bueno, somos corredentores con Él, nos hacemos con Él, nos adherimos a su corredención. La redención no sale de nosotros, ni sale de la Virgen María, ni sale de los santos, sale de Jesús, Pero de esa gran infinita fuente redentora, los santos que ya alcanzaron la meta, en palabra de Pablo, y obviamente también la Virgen María como madre de la Iglesia, madre de Dios, bueno, en sentido teológico, ¿no? En ellos se validan también la adhesión sacrificial de la misa a los santos en honor a ellos y pidiendo su intercesión. Su intercesión. Interesante esto, ¿no? Interesante también que esto sea puntapié para reflexionar cuál es el lugar de los santos en nuestra vida de fe y cuál es el lugar de la Santísima Virgen María. Bueno, los dogmas sobre la Virgen María, maravillosos como para reflexionarlos y profundizarlos. Son para enriquecernos, no es para confrontarnos, ni debatir, ni pelearnos. Pienso en los protestantes, en los luteranos. Bueno, los luteranos son muy marianos en un sentido amplio, ¿no? Que Lutero era muy devoto de la Virgen María, devoto y creyente de la virginidad, y bueno, o sea que a veces nosotros cuando abordamos estos temas los abordamos pareciera como
en clave de tensión y de debate y de pelea. Y realmente tendríamos que ir a lo sustancial y buscar en lo sustancial puentes de unión y puentes de evangelización, ¿no? Bueno, capítulo 4 del canon de la misa, lo instituye. Capítulo 5 de las ceremonias y ritos de la misa, lo instituye. Capítulo 6 de la misa en que comulga el sacerdote solo. Bueno, acá se plantea si puede comulgar solo, si no puede comulgar solo. Quisiera, por cierto, el Sacrosanto Concilio que todos los fieles que asisten a las misas comulgasen en ellas. Todos los fieles. No solo espiritualmente, sino sacramentalmente. Dice, eso es lo que pide. Pero bueno, las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente, y aquellas misas se debe también tener con toda verdad por comunes de todos. Parte porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas y parte porque se celebra por un ministro público de la iglesia, no solo por sí, sino por todos los fieles que son miembros del cuerpo de Cristo. O sea que valida y legitima que se puedan rezar misas. La invitación general es a que participen todo el pueblo de Dios y que puedan todos comulgar. Pero eso no quita que el sacerdote solo también pueda celebrar la Eucaristía, y eso queda absolutamente validado en la comunión de los santos, celebra por toda la iglesia. Capítulo 7. Del agua que se ha de mezclar en el vino, algo litúrgico. Capítulo 8. No se celebre la misa en lengua vulgar. La lengua vulgar, desde Trento empieza esto de la disciplina universal. Toda la Iglesia Católica reza la misa en latín, hasta el Vaticano II, ¿no? Pero dice, explíquense sus misterios al público. Está bien, bueno, entonces, la misa en latín, pero explicación de estos misterios a la gente. Capítulo 9. Introducción de los cánones. Bueno, los cánones los pasamos. Los leen si quieren ustedes, porque quiero mencionarles dos decretitos más, también de esta sesión 22, decretos sobre lo que se ha de observar y evitar en la celebración de la misa. Miren, les leo simplemente algunos renglones. Prohíban absolutamente, lo que es propio de la avaricia, las condiciones de pago de cualquier especie, y groseras cobranzas de las limonas, cuya nombre merece más bien que el de demandas y otros abusos semejantes que no distan mucho del pecado de la simonía. O la simonía fue todo un tema condenado por la Iglesia Católica, pero muy denunciado también por Lutero, el protestantismo, ¿no? Bueno, el comercio en torno a lo sagrado, la venta, la compra de indulgencias, bueno, se pagaba por conseguir indulgencias, para difuntos, para sí mismo, bueno, y se cobraba también por los sacramentos. Hoy mismo también se sigue debatiendo el derecho canónico, esto está muy especificado, pero por los sacramentos no se puede cobrar ni recibir ningún tipo de ganancia, ¿no? Acá Trento es muy taxativo, que se parece mucho a la simonía que está condenado, ¿no? Que no se permita celebrar misa a ningún sacerdote, vago, desconocido, vago que no es residente de un lugar específico, o que venga un cura, dice yo soy cura. Ahora todos los curas, por ejemplo, un cura no se va a Tucumán, y el cura tucumano, ¿cómo sabe que este es cura? Y deja, bueno, en general los curas tienen su certificación sacerdotal, ¿no? Entonces, como se ve en esa época muchos abusos de sacerdotes que iban de un lado al otro y bueno, y cobraban por estos servicios litúrgicos. Bueno, esto lo cortó Trento, dice esto no debe ser así. Aparten también de sus iglesias aquellos músicos en que ya con el órgano, ya con el canto, se mezclan cosas impuras y lascivas, dice lascivas. Entonces, bueno, la única música aceptada, bueno, el órgano, ¿no? Y nada de música ni cantos populares, todo tenía que ser de estricto canon litúrgico, ¿no? Esto es desde Trento, ¿no? Obvio que hasta el Vaticano II, ¿se acuerdan? En el Vaticano II ya empezaron a aparecer las guitarras. ¿Cuántos debates hubo de la guitarra? Que si eran músicas admisible, instrumento admisible o no, en nuestras liturgias, bueno, algunos charangos, los bombos, bueno, en fin, eso, pero Trento ya lo definió a esa época. Destierren absolutamente de la iglesia el abuso de decir cierto número de misas con determinado número de luces, inventando más bien por espíritu de superstición que de verdadera religión. O sea que había también muchos abusos
en orden a rituales que lindaban con lo supersticioso. Entonces dice, enseñen al pueblo cuál es y de dónde proviene especialmente el fruto preciosísimo y divino de este sacrosanto sacrificio. ¿Eh? Y amonesten al pueblo a que vayan con frecuencia a sus parroquias, ¿no? Y no anden vagando por otro lado. Bueno, bueno, muy interesante esto del cuidado de las supersticiones. Por eso está el canon de la misa y desde Trento todos los sacerdotes católicos, estén en Japón, estén en América, estén en Alemania, estén en Italia, todos rezaban hasta el Vaticano. Fueron 400 y pico de años que se rezaba el mismo canon litúrgico, la misma misa en latín, la misma. El último les menciono, doctrina de la comunión en ambas especies y de los niños, ¿no? Los párvulos son los que no tienen uso de razón todavía. Bueno, los legos, los clérigos que no celebran no están obligados por derecho de vida a comulgar en las dos especies. Bueno, surgió el debate sí, porque algunos protestantes decían que no era válido comulgar en una sola especie, que hay que hacerlo. Muchas iglesias protestantes cuando celebran la cena del Señor lo hacen en las dos especies, a todo el pueblo, ¿no? Y acá dijo, no es necesario. Ya lo había dicho antes, que en cualquiera de las dos está todo Jesús y en cada una de sus partes, ¿no? No están obligados, ni los clérigos que no celebran, o los legos, los que no son ordenados, no están obligados por precepto alguno divino a recibir el sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies, ¿no? Les basta con conseguir su salvación, la comunión de una de las dos especies. Miren cómo lo ponen en clave la salvación, la comunión para salvarnos. Estamos tratando de aprender qué es la Eucaristía, qué es comulgar, cuáles son los frutos de la comunión. Bueno, acá está acentuado, ¿no? El bien del alma, del entendimiento, la propia salvación, ¿no? Y después termina diciendo, si no porque menciona que Jesús dijo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, ni bebieres la sangre, no tendrás vida eterna. Pero, porque según este texto del capítulo 6 de Juan, uno debería comer las dos cosas, ¿no? Porque lo dijo Jesús, pero dice Trento. Pero dijo también Jesús, si alguno comiere de este pan, vivirá, el discurso del pan de vida, que después en un video que sigue lo vamos a ver, ¿no? Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Entonces con esta frase bíblica, Trento justifica y legitima que se puede comulgar solamente con la hostia. La hostia alcanza, en la hostia está todo Jesús, no hace falta. Ay, no comulgue la sangre, entonces, como nada más la carne, dice según el texto 6 del discurso de pan dividido, y no la sangre. No, sigue. Yo soy el pan de vida, entonces en la hostia, dice, legitima Trento que está todo Jesús. Eso después, bíblicamente, ya lo vamos a abordar. Y el capítulo 2 y 3, a ver, el capítulo 2 de la potestad de la iglesia para dispensar el sacramento de la Eucaristía, o sea, puede dispensar que la gente no tenga que comulgar bajo las dos especies, sino solamente con la hostia. Ha aprobado, movida de graves y justas causas, la de comulgar bajo una sola especie, decretando que ésta se observe como ley. Ya es ley. Desde Trento se comulga, el pueblo, los legos, los que no celebran, comulgan solamente. Después se estipula si se comulga en la mano, en la boca, bueno, pero eso es aparte. Capítulo 3. Que se recibe Cristo todo entero y un verdadero sacramento en cualquiera de las dos especies, lo vuelve a confirmar. Y en el capítulo 4, que los párvulos no están obligados a la comunión sacramental. Está bien, y vienen los cánones. Bueno, terminamos con esto. Yo les hago así un abuelo de pájaro, algunas frases que me parecen que son muy, de las cuales podemos sacar mucha nutrición, pero acuérdense que vemos este abordaje de Trento. Ahora les voy a proponer algunos textos del siglo XX, pero abordaje de Trento simplemente como un marco referencial. Fíjense que fue un marco referencial de la Eucaristía con el que fue regido la disciplina eucarística desde el 1540 y pico hasta el Vaticano II, ¿no? Y post-Vaticano II esto perdura en nosotros también, ¿no? Es un marco referencial, ¿eh? De a poquito vamos a ir agregando a lo magisterial, los místicos, el Evangelio de Juan, los sinópticos. Bueno, entonces les propongo ahora algunos señalamientos de algunos documentos sobre la Eucaristía en el siglo XX. Hacemos un salto. Bueno, entonces tenemos que hacer un salto hasta el siglo XX,
porque hay varios y diversos documentos que son, la verdad, muy interesantes. Yo les voy a dejar acá en los comentarios del video, les voy a dejar varios links para que ustedes directamente lo copien, lo peguen en la barrita, vieron, del Google, ¡toc! Y les abra directamente el documento. Miren, les hago una lista rápida, ¿no? A ver, empezamos con una encíclica, encíclica Mirae Caritatis, de León XIII. Esto es a principios del siglo XX. Es cortita, pero es muy interesante porque, al menos la que yo encontré, la primera mención sobre la Eucaristía como la fuente de nuestra vida, de toda la vida del cristiano, ¿no? Que después eso lo va a retomar una de Pío XII y después aparece en la Lumen Gentium, la Eucaristía como fuente culmen de toda la vida del cristiano. Es cortita pero muy nutriciosa. Y aparte es la primera que aparece, me parece, en el siglo XX. Bueno, después desarrolla el misterio de la fe. No hay que olvidarse que la Eucaristía es un misterio, no es algo evidente y claro. Es un misterio en el que nos adentramos y del cual no nos podemos nunca salir. Es un vínculo de amor, es un misterio de amor impresionante, y después, bueno, desarrolla el sacrificio de la misa. El segundo que les quiero mencionar, esto yo se lo menciono porque puede ser una propuesta de trabajo. O sea, con todos estos documentos tenemos para un año entero. Si uno se junta todos los fines de semana, 2 horas de encuentro, tiene, pero para sacarle el jugo. Bueno, otra carta encíclica, Mediator Dei, de Pío XII, saltamos al 40 y pico, ¿no? Es muy interesante esta, porque justo es la que menciona, o el Papa Pío XII propone esta afirmación menciona más explícitamente esta idea de que el culto eucarístico es verdaderamente el centro y la fuente de la verdadera piedad cristiana. Es interesante, es el centro y la fuente de la que emana la verdadera piedad cristiana. A veces generamos miles diferentes piedades, todas válidas, en la devoción popular, en la cultura popular religiosa, muy bien, pero dicen muy clarito acá Pío XII, es la Eucaristía, el culto eucarístico, el verdadero y el centro fuente de la verdadera piedad cristiana. Maravilloso. Esto, les recuerdo, lo toma fuertemente Lumen Gentium cuando dice que la Eucaristía es el centro de todo. Es interesante pensarlo, porque incluso antecede al bautismo. Piensen ustedes que nosotros, nuestra fe teológica, como don, como gracia, la recibimos con el bautismo, pero el bautismo recibe esta gracia de la Eucaristía, que es posterior cronológicamente. Esto es un misterio de amor. O sea, nosotros somos bautizados, pero toda la gracia que recibimos del bautismo la recibimos desde la fuente eucarística, aunque cronológicamente comulgamos después. Es una cosa, bueno, para explorar, interesante. Es extensa y maravilloso este documento de Pío XII, vale la pena. Bueno, otro que les dejo, otra encíclica, Mysterium Fidei, de Pablo VI, ya saltamos al 60 y pico, 65. Sobre la doctrina y culto de la Sagrada Eucaristía. Es breve pero bellísimo. Habla de la solicitud que hay que tener en la pastoral y la preocupación por la Eucaristía. Desarrolla el tema del misterio de la fe, es un misterio. El sacrificio de la misa. Cristo se hace sacramentalmente presente, vuelve con este tema dogmático de la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía, se hace presente en la Eucaristía por la transubstanciación, usa esa famosa palabrita instalada en el magisterio desde Trento. Ya era previa a Trento, pero Trento la oficializó, ¿no?, con ese decreto de la Eucaristía. Bueno, el culto lautréutico, etc. Es un documento joyita. Bueno, otra, no es encíclica, pero es carta apostólica. Vieron que tienen distintas categorías, pero esta es carta apostólica de Juan Pablo II, un capo. Este documento es para estudiarlo. Estaría bueno llamar a alguien y que nos ayude a estudiarlo. Dies Domine, el día del Señor es el día domingo. O sea, si uno quiere volver a la fuente o reflexionar sobre la importancia
no solo de la Eucaristía, sino de la Eucaristía en el día domingo. Vos decís lo mismo rezar un lunes que el domingo. Bueno, el misterio es universal, es hasta incluso atemporal, podríamos decir, porque trasciende la misma historia del ser humano. O sea, la Eucaristía es humana, profundamente humana, pero la trasciende en la persona divina de Jesús. Pero bueno, acá revaloriza Juan Pablo II el día domingo. Es interesante porque habla del día domingo como día del Señor, como día de Cristo, como día de la Iglesia, como día del ser humano y como día primordial. Es una obra literaria, diría yo, muy interesante para saborearla. Juan Pablo II, bueno, otra, la que le sigue, Eclesia de Eucaristía, también de Juan Pablo II, sobre la Eucaristía en relación ya a la Iglesia. No habla del día domingo específicamente, sino la Eucaristía como nutre la vida toda la vida de la Iglesia. Y miren qué interesante, capítulo 1, Misterio de la Fe. No hay con qué salirse. Si uno quiere adentrarse en la Eucaristía, tiene que adentrarse en lo que es el misterio eucarístico. Capítulo 2, la Eucaristía edifica la Iglesia. ¿Vieron eso de fuente y culmen, de donde sale todo y hacia dónde vamos? Bueno, la Iglesia se construye sobre el pilar, que es Jesús, eucarístico. Qué interesante. Bueno, lo desarrolla muy, muy lindo esto. Capítulo 3, apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. El carácter apostólico y misionero. ¿De dónde sale? De la Eucaristía. De la Eucaristía. Y el cuarto, Eucaristía y comunión eclesial. Bueno, este es para leerlo. Todos son para leerlos, pero comunión eclesial, yo no sé qué les pasará a ustedes, pero yo voy a la parroquia más cercana que yo tengo, siempre me viene a la mente eso, a los cristianos nos tendrían que reconocer por cómo nos amamos, por cómo somos eucarísticos, y este capítulo nos hace reflexionar mucho sobre la necesidad de trabajar la comunión eclesial. No es una gracia de Dios, pero no alcanza, no es que Dios nos manda, comulgamos y ya por así espontáneamente generamos comunión. La comunión eclesial es como el amor, incluso el amor paterno, el amor materno, el amor filial, son sentimientos, son afectos, son mociones interiores y son decisiones que hay que trabajar. Hay que educarse en el amor, es como educarse en la higiene, de educarse en la alimentación, hay que educarse en el amor. Y nos tenemos que educar, ¿cuánto los cristianos nos tenemos que educar en la comunión eclesial? A veces los que conocen, yo tengo muchos amigos, ¿no? Amigas que van a la iglesia y dicen, che, y me dicen lo que ven. Y bueno, uno no sabe a veces cómo guardar los trapitos, ¿no? Que no se vayan al sol. La comunión eclesial. Si nos embebemos en la Eucaristía, tenemos que consustanciarnos con una vida comunional. Es muy difícil, muy difícil. La Eucaristía nos llama a eso. Este texto es una joyita para poder bucear y hacer 2 o 3 encuentros sobre la comunión eclesial. Después desarrolla el tema del decoro que hay que tener para la celebración eucarística, y también propone en el capítulo 6 a María como escuela, en la escuela de María, mujer eucarística. Vale la pena. Bueno, el último que les voy a proponer es Sacrosanctum Caritatis de Benedicto XVI. A mí es el que más me gusta. O sea, a mí me gusta mucho Benedicto. Yo sé que tiene cosas muy bravas, pero como teólogo me encanta. Me fascinan los libros de él. Bueno, es un gran teólogo. Miren qué interesante. Esta es una exhortación apostólica. Tiene tres partes centrales. La Eucaristía, un misterio, siempre misterio, ¿no? Es un misterio que hay que creer, desarrolla el tema del contenido de fe asociado a la Eucaristía, la Santísima Trinidad, Jesús, el Cordero Inmolado, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos. Es interesantísimo esto. O sea, la Eucaristía en cuanto que es lo que hay que creer, primera parte. Y lo asocia, mira qué interesante, lo asocia con cada uno de los sacramentos. La Eucaristía con la reconciliación, con la unción de los enfermos, con el orden, con el matrimonio,
Es interesantísimo esto, la Eucaristía en relación a nuestra fe, lo que hay que creer. Segunda parte, la Eucaristía, un misterio que hay que celebrar. Y habla de la celebración eucarística, la estructura de la misa, bueno, etcétera. Entonces, lo que hay que creer, la Eucaristía como misterio que hay que creer, como misterio que hay que celebrar, y la última, misterio que hay que vivir. Volvemos a la comunión eclesial, lo que hay que vivir. Este texto de Benedicto XVI, bueno, yo digo, Juan Pablo II escribía muy bien, ¿no? Era un literato, pero este hombre es un teólogo, es un teólogo de una gran estética teológica para mí, no sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Así que este es el último que los propongo. Bueno, acá tenemos un marco referencial grande, el magisterio. Obvio que habrá más cosas, pero bueno, yo no las conozco. Les dejo los links abajo. Claro, uno se abruma leyendo todo, pero yo en serio les propongo, qué bueno sería agarrar uno al menos, y trabajarlo en la comunidad que uno tiene, en el grupo de la WEAN que uno tiene. Una vez le preguntan a uno, dice, ¿y pero de dónde sacamos material de la UAN? Ahí tenés material. Bueno, el Evangelio es material de la UAN, pero si querés profundizar un poquitito más en el desarrollo teológico que hicieron algunos papas, algunos obispos en distintos concilios, en distintos encuentros, bueno, acá cualquiera de estos que agarres, pues Trento no agarraría, ¿no? Porque es algo, no digo que es muy bueno, pero estos son una joyita. Cualquiera de estos que les propongo del siglo XX, la verdad que vale la pena. Benedicto es hermoso. Yo sé que Francisco tiene varias cosas de la Eucaristía, pero no le conozco hasta ahora, no sé si creo que nos sacó una encíclica, una exhortación específica de la Eucaristía. Y si la sacó, yo todavía no la leí. Así que, bueno, esta es la que les propongo. Entonces quedamos para el próximo. Les quiero proponer algunos, tres o cuatro nomás, algunos místicos, algunas expresiones que tienen algunos místicos frente a la comunión, cuando comulgan, los éxtasis, los arrobos místicos, tener un puntapié para la reflexión previa al Evangelio. El Evangelio es la fuente, ¿no? Vamos al núcleo, pero primero nos condicionamos por lo que dice el Magisterio, las experiencias y testimonios de algunos místicos, y ahí sí nos tiramos de cabeza en los evangelios. Les mando un abrazo grande, nos vemos la próxima entonces. Y ahora un momento de oración. En un momento de oración nos adentramos a nuestro interior. Eucaristía es misterio, entonces necesitamos cerrar los ojos, cerrar los oídos y abrirnos al misterio, desde el silencio y fundamentalmente desde la escucha interior. Vamos entonces a un momentito de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te alabo con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a compartir este minuto de silencio, esta oración contemplativa en donde nos disponemos a quitar los pensamientos, a recibirlo al Señor. Recordamos que la postura, bien erguidos en la silla, nos va a ayudar a mantener esta atención plena. Vamos a, de a poquito, cerrar los ojos. Aquellos que quieran pueden apagar la cámara, poner las manos en el regazo y lentamente empezar a registrar la respiración. Inhalamos profundamente, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Vamos teniendo registro de cómo está nuestro cuerpo, dónde hay tensiones. Con todo lo escuchado, le pedimos al Señor que nos dé la sencillez de entender la voz de los tiempos y desde allí
poder comprender este misterio de la Eucaristía, cómo en nosotros se hace carne en cada oportunidad que tenemos de recibir al Señor. Que el saberlo presente en nuestra vida, en nuestros días, en nuestro quehacer, en nuestra naturaleza, no nos aleje de ese encuentro con Jesús Eucaristía. Y que este momento de silencio que le regalamos y que nos regalamos sea para fortalecer nuestra unidad con Él, con nuestro prójimo en comunidad. Respiramos profundamente, podemos hacerlo en 2 tiempos y lentamente aquietamos los pensamientos y nos sumergimos en este silencio. Respiramos profundamente y sentimos cómo nuestro cuerpo se inunda de esta vida que el Señor nos regaló. Una oportunidad para agradecer, para conectarnos con el aquí y ahora. Una oportunidad para agradecer, para conectarnos con el aquí y ahora. Respiro. Respiro. Inhalo. Y dejo que mis pensamientos, cuando vienen, así como vinieron, se van. La eyaculatoria. Hoy, Señor, te encuentro en mi prójimo. Señor, te encuentro en mi prójimo. Señor, te encuentro en mi prójimo. Nos ayuda a conectarnos con el aquí y ahora. Respiro. Señor, te encuentro en mi prójimo. Señor, te encuentro en mi prójimo. Te doy gracias, Señor, por los afectos e inspiraciones que me has compartido en esta meditación. Te pido tu ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gloria al Padre,